Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, esto es Paranormal. Y hoy tenemos una cita, no con el demonio, sino con la persona que mejor lo conoce, con Manuel Acuña, el exorcista de Santos Lugares. Yo he nacido en la provincia de Corrientes, mi nombre completo es Manuel Adolfo Acuña. Nací en la capital de Corrientes, pero me eduqué los primeros años en Saladas, un pueblo de Corrientes que en los tiempos de mis abuelos tenían las naranjas Pindapoy, con lo cual eso le daba trabajo a todo el pueblo. Luego se empobreció. Y buscando suerte, mi madre, junto con su propia mamá, mi abuela materna, claro está, una hermana menor, nos vinimos a Buenos Aires. Yo tenía entonces 3 años de edad, a vivir en una pensión del barrio del Once. Y ahí conocí bastante la privación, el esfuerzo de mi madre, con 2 trabajos. Nosotros, hablo de mi hermanita menor, 1 año y medio, y yo, al cuidado de nuestra abuelita, y una pensión muy empobrecida, por cierto, donde después de poquitos años, a los 5, comencé a vestir el guardapolvo gris. En la pensión del barrio de Once conocí mucho de la violencia, además de haber vivido, si se quiere, etapas de privación seria y dura. Conocí un poco del hambre también. Mi madre logra mejorar su economía y trabajando en una juguetería, juguetes que yo no podía comprar. A los 10 años comenzó el tiempo de mi trabajo para acompañar el esfuerzo de mi madre por el hogar, y mi abuelita seguía a cargo de nosotros 2. Y nos mudamos a Migueletes y Maure. Hoy es el barrio Las Cañitas. En aquel momento no. En aquel momento era un espacio donde se guardaba enfrente la alfalfa para los caballos del Jockey Club, pero allí estábamos muy cerca también de la abadía de San Benito, la abadía de San Benito, de San Benito de Palermo, ¿no es cierto?, en Maure y Villanueva, a pocas cuadras. Y llegaba el tiempo, claro está, de mi catecismo, el catecismo de la primera comunión. Ahí fui, mi madre creyente pero no practicante, mi abuela muy creyente y practicaba en la medida de lo posible, estaba consagrada a la atención de sus 2 nietos. Comienzo yo a asistir a San Benito cuando todavía estaba con vida el padre Lorenzo. Cabe destacar que justamente la abadía de San Benito fue el primer lugar, por lo menos conocido y público, donde se desplegaron exorcismos. Y yo me recuerdo muy bien que, siendo así de pequeño, luego de haber tomado la primera comunión, me quedé en la parroquia, en la abadía. Y bueno, en aquel tiempo había escuela de monaguillos, que debería volver. Los chicos que deseábamos ayudar en la misa, se nos asignaba un alba, que es la ropa blanca. La teníamos con nombre, me recuerdo bien, era un orgullo para nosotros. Y había también, de forma tan organizada, un listado, ¿no?, para los que ya éramos monaguillos comprometidos, en la sacristía a la que nosotros teníamos acceso, donde estaban los días y horarios de los casamientos, y a qué monaguillo le tocaba venirse a esas horas de la noche para acompañar al sacerdote a la ceremonia del casamiento. Y yo iba, no solamente por una cuestión religiosa, ¿no?, sino también ya por la simpatía vocacional. Me gustaba mucho ver al sacerdote celebrar la misa y celebrar los matrimonios. Volviendo al punto de los exorcismos, fue así de conocido el padre Lorenzo, y un buen día, estando yo en la librería de la abadía. ¿Por qué iba tanto a la librería? Porque yo no tenía plata para comprarme una Biblia, entonces la iba a leer a la librería. Y mientras estaba allí, entra un monje con su hábito benedictino y clásico, de capucha, entra, habla con la encargada, sale y vuelve a entrar, me mira a los ojos y me acaricia la cabeza, y luego se va. Ni una sola palabra me dijo.
La mujer se quedó muy sorprendida y me dice, ¿sabés quién es ese que volvió por vos? Yo dije, no, ese es el padre Lorenzo. Para mí, hoy mismo eso resulta una tremenda señal de mi vocación y el mandato dentro del Ministerio de Sanidad y el área del exorcismo. Tal vez el padre Lorenzo en su momento lo vio. Así es como ingreso, digo, al seminario y luego de un tiempo, ya alrededor de mis 17 años, y por supuesto buscando lo genuino de mi camino, decido tomarme un paréntesis con una pequeña, yo llamaría crisis de fe, puede ser una búsqueda importante, la idea de tomarme en serio, ver si ese era mi camino, que había empezado a los 10 años y ya tenía 17, el desarrollo de una vida familiar, la coherencia entre fe y vida, todas esas preguntas llegan a mí y me aparto entonces del seminario y por supuesto en mis tiempos había que hacer el servicio militar. Yo recuerdo, y esto es más que una anécdota, porque va a tener que ver también con la baja del ejército. Yo recuerdo que a mí no me llamaron al servicio porque yo tenía en mi libreta de enrolamiento en aquel momento la ley de excepción para los seminaristas católicos romanos. Y en esa ley de excepción yo estaba, por supuesto, más que eximido de prestar servicio a las armas. Entonces, la convocatoria para mí no existía. Mi clase entraba, la clase 1962, sí, como usted lo puede calcular, la misma de la guerra, entraba al servicio militar. Entonces yo no tenía llamado, iba a los cuarteles y tocaba la puerta. Hasta que un sargento, amigo de mi madre, un vecino de la casa y en Migueletes, le dice, creo, escuchen esto, creo que en el batallón de Arsenal de 101 en Villa Martelli les falta un soldado, les falta un soldado. Me presenté y dije, aquí falta un soldado. Y así me quedé haciendo el servicio militar. Prácticamente entro voluntariamente, como quien va a buscar un trabajo, al servicio militar, ansioso por este momento de paréntesis en mi vida religiosa. Me encuentro con otra cosa totalmente diferente, una vida de rigor y también en cierto modo violenta, la instrucción en Campo de Mayo, los cardos sobre los que había que arrastrarse, hasta que llega el momento en que se piden voluntarios que van a ir a una selección importante para la Antártida Argentina. Yo entendí ese un tiempo en que podía prestarle un gran servicio a mi patria y por mi experiencia en la soledad personal, en el equilibrio emocional, soy elegido para la campaña antártica de verano 1982. A la Antártida Argentina, base de Ejército Esperanza. Ahí levantamos la primera escuela en la Antártida Argentina, escuela que varios años después tristemente se quemó, pero que se volvió a levantar, el Desierto Blanco. Tal y como Jesús estuvo en su desierto, yo tuve el mío, en aquel lugar donde el día ocupaba las 24 horas, en el verano antártico bien dije, donde las horas en que se debía dormir y todavía esa resolana que golpeaba contra la nieve nos hacía escuchar el aullido de los perros de la Antártida, que a la mañana había que desenterrar, sí, usted me escuchó bien, había que desenterrar debajo, a palazos, ¿no? Con las palas, debajo de la tierra, y te movían la cola y estaban calentitos sus cuerpos, milagros tremendos eso. En la Antártida éramos 29 soldados electos de toda la clase. Cuando retorno, yo digo, ya he cumplido. Y así como había entrado al ejército, me fui a la unidad, al batallón de Arsenal de 101, porque no olviden ustedes, luego de mi selección yo pasé a formar parte del Comando Antártico. En el Comando Antártico recibo otra instrucción para ir a la Antártida. Así como entré, salí, porque inmediatamente de la baja
que me di a mí mismo, así como entré por mi cuenta, me fui por mi cuenta. De la misma manera, cuando salí, yo ya tenía reservado mi espacio en el monasterio benedictino de los Toldos para tomarme unos días. Quería yo reflexionar, quería colocar toda mi experiencia en el marco del sentido. Pero en este especial, además de conocer su vida, queremos conocer más sobre el demonio, queremos saber más quién es esa entidad, quién es el diablo. Mirá. Aquel que llaman Lucifer, el portador de la luz, no es otro que el gran mayordomo del cielo, hasta el momento en que él decide dejar la corte celestial. Al principio, y en aquello que no era medible como el tiempo conocido por nosotros, el que se llama el tiempo de los ángeles, el Evo, así es considerado en los textos, especialmente por el padre José Antonio Fortea, el demonólogo más grande del mundo, habla hispana, a quien tengo el honor de conocer personalmente. En ese Evo vivían las glorias, y las glorias rodeaban el trono de Dios. Sin poder ver absolutamente toda la magnificencia y el resplandor, solamente se encontraban con esa luz que brotaba desde el centro del amor divino y se conformaban a su alrededor en grupos según sus propias preguntas. Algunos se decían, ¿qué es lo que hay allí, detrás de aquel resplandor? Nace la pregunta por la divinidad. ¿A qué distancia estamos? Nacen los números. Qué belleza lo que vemos. Nace la contemplación y la poesía. Y así las glorias fueron rodeando, cada una en grupo, a la divinidad que no se manifestaba en toda su claridad, aunque sí buscaba responderle a cada uno como si fuera el único. Aquel que estamos escuchando es el que nos habla personalmente a cada uno de nosotros desde el centro mismo de su amor y su resplandor. Así las glorias en el Evo se movieron en medio de la nada, que para nosotros en esta significación era antes que la creación del mundo. Hasta que Dios anunció esa creación de estas otras formas de esplendor, de manifestación de su divinidad. Y fue allí donde Lucifer se decide, ¿verdad?, en la pregunta más desafiante: ¿es esto necesario? ¿Vale la pena? ¿Para qué? Y de esta manera entra el debate en eso que nosotros llamamos guerra espiritual, y no es otra cosa que una gran guerra intelectual entre las glorias, donde Lucifer es quien toma la iniciativa, creyendo él que conoce demasiado bien al Creador y que tenía la posibilidad de la decisión de todo lo creado hasta ese momento. No hacen falta, gritó, no hacen falta esas criaturas mortales para que ocupen el espacio del amor divino, pues nosotros estamos antes que ellas, somos eternas, dicen las glorias, y no tiene sentido el que otros vengan a compartir esto que es nuestro. Amor, sí, puede ser. Falla de carácter lo es sin dudar. Esa falla de carácter nosotros podemos significarla en forma antropomórfica, como para figurarnos en nuestra mente en aquella mesa en la cual Lucifer toma la palabra y que rodeado de otros
ángeles, sin divisiones entre ángeles, arcángeles, principados y potestades, conformaban los representantes de cada uno de los espacios de las glorias. Así él presenta la pregunta, así él recibe de un querubín pequeño otra pregunta como respuesta a su desafío personal por la equivocación, el error que Dios cometería al crear al ser humano. ¿Quién como Dios?, le dice este pequeño querubín. Y el que todo lo sabe, el que todo lo ve, Dios el Creador, lo llamó a este querubín cuando aquella mesa pasa a lo que nosotros llamaríamos un cuarto intermedio. Y a él le da entonces, un nombre especial. Lo llama Miguel, que justamente quiere decir ¿quién como Dios? Es Miguel el que llega luego de ese cuarto intermedio como querubín precioso a el lugar de la reunión, a la siguiente jornada. Nosotros nos queda otra manera de explicarlo, con una armadura celestial. Y le pregunto a Lucifer qué es lo que hacía con eso. Le dice, me lo dio nuestro Padre y te pide por favor que no desafíes su voluntad de amor. De este modo, presentes en aquel encuentro, Lucifer abre batalla y le siguen a él Satanás, que es la ira, y Baal, que es el señor de las moscas, conocido también como Belcebú. Claro, ustedes me dicen, pero no son el mismo. No son el mismo, son otros. La ira aprovecha, ¿no es cierto?, en ese mover contrario y resentido contra la divinidad, aprovecha la rebelión de Lucifer del mismo modo que aquel que será el señor de las heridas emocionales, que infestará la vida del hombre, que es Baal o Belcebú. Sí, ciertamente entonces podemos concluir que hay una trinidad oscura, una trinidad satánica en el infierno. Al ser arrojados del cielo, Lucifer y todos sus seguidores vienen a esta porción de la tierra que Dios no se había detenido en crear, nada más ni nada menos que para mostrarle a Dios que Él se había equivocado con nosotros. Y el gran botín son las almas. La acción diabólica es el conjunto de la actividad demoníaca de esta trinidad oscura que lidera las cortes del infierno. Por eso cuando nosotros decimos diablo, estamos hablando del conjunto de la acción maligna, no exclusivamente de uno de ellos, sino de las estrategias que se conversan en función de la desesperación del ser humano. Porque a esto vamos. La intención satánica es desesperar al alma humana para que reniegue de su creador y poder demostrar de esa manera al cielo que hubo un error en nuestra creación. De allí la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. No hay falta que no pueda ser perdonada por Dios. Exclusivamente a los demonios se les impide tener ese perdón porque en su absoluta y completa decisión fue envuelta toda su especie, toda su generación, toda su decisión los involucra en la eternidad. De aquí que para el diablo no hay redención, pero para el ser humano hay algo que él envidia muchísimo, que ellos envidian mucho, y se llama la oportunidad, la libertad, la posibilidad de volver sobre nuestros pasos y reivindicar nuestra historia para volver a ser como aquellos hijos pródigos que retornan a la casa del Padre bueno, que tiene listo para ellos una fiesta de la que nunca participará ni Lucifer, ni Satanás, ni Belcebú. A todo esto, nosotros vemos también en la tradición especialmente hebrea a una figura que aparece como una figura femenina de nombre Lilith. Lilith es considerada por algunos la primera mujer de Adán, la tentadora. Pero no estamos hablando de la sexualidad, estamos hablando de la desobediencia. Porque a la amistad con Dios se llega por la obediencia. A Jesús lo escuchamos decir,
ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Y lo dice en la última cena. Esa obediencia que es la disciplina amorosa hacia aquel que tiene dispuesto para nosotros lo mejor. Algunos han pintado, incluso en el medioevo, a Lilith como la serpiente, pero no por el hecho de que sea una mujer, sino porque ella allí en el paraíso va a rebelarse contra, algunos entienden, el dominio del propio Adán sobre la vida de ella, el dominio que haría de ella esa persona que cumple con sus caprichos, ¿no? Tal vez hay en esto algo que habla a nuestros tiempos para reivindicar la figura de la mujer. Lilith entonces es expulsada del paraíso y va a ser enviada a los territorios, hoy diríamos del Mar Muerto, y allí ella va a recibir de Lucifer su primera experiencia amorosa y va a engendrar para algunos, digo, en esta tradición, a los primeros íncubos, a los primeros súcubos y a una hija que será la madre de todos los vampiros. Curiosamente, en la hija de Lilith vamos a encontrar nosotros a la madre de todos los vampiros. Sí, como ustedes me escucharon, de todos los vampiros, de allí que Caín y el propio Judas, siglo después, van a representar todo aquello que en definitiva es lo que vence al gran vampiro que Bram Stoker va a llamar Drácula. Bram Stoker, un gran conocedor del ocultismo y del esoterismo. Y no olvidemos que el pacto demoníaco contiene pacto por sangre hacia el vampirismo o pacto por destrucción, que es el pacto del lobo. Por eso hay crímenes satánicos que son absolutamente aberrantes, con cercenamiento de miembros, que van a corresponder a los pactos con lobo, mientras que otros van a tener directa relación con el pacto con el vampiro y son del derramamiento absoluto de sangre. ¿Qué encontramos en Caín? La noche, la oscuridad. ¿Qué encontramos en Judas? La traición. A Drácula es la estaca de madera, no de cualquier madera, la madera del Líbano, de la cual fue hecha la cruz. Lo encontramos condenado a la noche. Lo encontramos con una sed tremenda de sangre, una sangre que Cristo va a derramar en la cruz para salvarnos a todos y que Él no va a poder nunca disfrutar ni como perdón ni como amor. Encontramos la plata para el lobo y su bala son las monedas de plata con las que Judas traicionó al Creador. Plata, tumba, noche, monedas, Caín y Judas. Este es el caso del exorcismo de Emily Rose, que en su nombre original es Annalise Michel. Es el caso de una posesión expiatoria. Esto es una posesión testimonial, de tal manera que da lugar a el deliberar, pensar, debatir sobre la existencia y la presencia del mal en alguien y sobre la belleza del cielo. Sí, no olvidemos, Annalise Michel es hoy visitada en su tumba y para algunos hace milagros. Posesión expiatoria, íncubos, súcubos, posesiones por pedidas, posesiones intermitentes y posesiones por daños generacionales. Todo ello se suma a la posesión por brujería a través del espíritu de muerto. Pero ¿puede un vivo poseer a otro vivo? Sí, es el caso de los brujos. El brujo, de algún modo, con su mandato, con su orden y con su ligadura, está poseyendo a otra persona a la cual, en el agobio, la coloca bajo su absoluta merced. Hay posesión de vivos sobre vivos.
El diablo, en su acción, nos representa el caos, el desorden, pero aún así necesita moverse en un orden específico. Si yo dejo la puerta de mi casa abierta, entra quien sea. Si yo la cierro, entrará quien yo le dé permiso. Los llamados juegos como el de la tabla, la ouija o las invocaciones espiritistas no hacen otra cosa que ofrecerle una legalidad al demonio para que intervenga en la vida de una persona. Quiero decir al día de hoy, donde yo he parado de contar a partir del número 1200 los exorcismos que realicé, que el 40% de las posesiones, las intervenciones demoníacas y las infestaciones de hogares se debe al llamado, mal llamado, juego de la ouija o juego de la copa. Esto abre portales de lo que llamamos el mundo intermedio, el mundo de las larvas, donde el padre de la mentira, que es el diablo, se va a disfrazar de aquella persona querida para venir a responder a preguntas, consultas o simplemente a visitar como una forma de consuelo, siempre entre comillas, porque a él poco le importa el sentimiento humano, a quien es su pariente, su ser querido, su esposo, su hijo, su hija o su madre. De esta manera, la intervención de lo demoníaco a partir de los juegos deja, primero que nada, legalidad abierta al diablo, portales espirituales que se abren a la intervención maligna, infestación en los hogares y también posibilidades de posesión. De aquí que el hogar infestado requiera exorcismo. Existe exorcismo no solamente sobre personas, sino también sobre hogares y también sobre objetos. La legalidad la otorga el ser humano. De allí el peligro de la brujería, de allí el peligro de la bruja o el brujo. ¿Qué significa? Que allí donde Dios no le otorga ese permiso, el ser humano se lo da, las puertas se abren, lo maligno y lo siniestro entra al hogar, se va a manifestar en ruidos, se va a manifestar en olores, se va a manifestar en presencias, se va a manifestar en visitas nocturnas, se va a manifestar en íncubos